Se cuenta que un pastor una noche soñó que se encontraba al frente de una carreta muy pesada, jalándola con mucho esfuerzo, como si él fuera el caballo que la estaba jalando. Sin embargo, la carreta poco a poco iba avanzando. Pero llegando a cierto punto del camino, la carreta dejó de avanzar y se le hizo muy extraño al pastor, ya que la última vez que había volteado hacia atrás, miró a toda la congregación empujando la carreta juntamente con él. Pero como ya no avanzaba y el pastor ya estaba al punto de desfallecer, decidió mejor detenerse y voltear hacia atrás para ver qué es lo que estaba pasando o por qué motivo la carreta dejó de avanzar. Y para su sorpresa, se dio cuenta que los miembros de la iglesia dejaron de empujar, pero no solo eso, sino que ahora también se habían subido a la carreta, donde ahora, desde arriba de la carreta, ahí muy sentados, se estaban dedicando únicamente a criticar al pastor porque la carreta ya no estaba avanzando como ellos querían. Y cuando el pastor despertó, dijo, es un sueño. Esta ilustración, mis hermanos, nos muestra metafóricamente dos formas en las que se puede encontrar una iglesia local en nuestros días. Ya que por un lado, o más bien, porque por un lado vemos que hay un trabajo en equipo, donde el pastor va por delante dando dirección por medio de la palabra de Dios y la congregación va por detrás apoyando la obra en obediencia a la instrucción que se le dio de la palabra de Dios. Y de esa forma juntos, la obra del Señor empieza a avanzar. Aunque avance muy lentamente, porque vemos que el Evangelio o la obra del Señor es comparada con un maratón, no como una carrera rápida, ¿verdad? Ya que en el maratón es de resistencia, de estar perseverando, perseverando, perseverando. Y muchas veces así es como la iglesia va avanzando poco a poco, como si estuviera en un maratón. Sin embargo, por otro lado, vemos al pastor haciendo lo mismo, pero ahora con más carga, ya que los miembros de la iglesia que al principio estaban apoyando la obra dejaron de hacerlo, y no solo eso, sino que ahora están sentados y criticando al pastor porque la obra no avanza. Estas son dos formas en las que una iglesia local se puede encontrar en nuestros días, es decir, trabajando en equipo o sin equipo y criticando. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿dónde nos encontramos el día de hoy como iglesia? ¿Será trabajando en equipo y apoyando la obra para que ésta siga avanzando? ¿O será sin equipo y aparte solo criticando? ¿Dónde nos identificamos el día de hoy? Ahora, si nos identificamos con los que operan en equipo, les invito a que sigamos trabajando de esa forma para que la obra del Señor continúe avanzando, aunque sea muy lentamente, pero que continúe avanzando. Pero si hoy, mis hermanos, nos identificamos con los que no apoyan la obra y aparte solo la criticamos, les invito a recordar el día cuando estuvieron bajo ciertas circunstancias difíciles o muy difíciles, como por ejemplo una enfermedad, problemas con el cónyuge o problemas en el trabajo, y le dijeron al Señor, ayúdame a salir de esta situación.
y en agradecimiento te serviré o estaré apoyando tu obra. Lo cual, mis hermanos, nos lleva a un principio. Y esto es que toda promesa que sale de nuestra boca traerá un compromiso y por lo tanto debemos cumplirlo. Y de esto, mis hermanos, nos estará hablando Salomón en los primeros 7 versículos del capítulo 5, donde tocaremos prácticamente 5 puntos. Estos 5 puntos son, en primer lugar, no ofrecer a Dios sacrificios necios. En segundo lugar, no hablar apresuradamente delante de Dios. En tercer lugar, las muchas palabras traen necedad. En cuarto lugar, las promesas al Señor hay que cumplirlas. Y en quinto lugar, no permitamos que nuestra boca nos haga pecar contra Dios. Estos serán los 5 puntos que estaremos analizando el día de hoy en el capítulo 5 de Eclesiastés, en los primeros 7 versículos. Así que les invito a abrir su Biblia para que juntos demos lectura al texto base. Eclesiastés, capítulo 5, versos 1 al 7. Dice aquí la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Oremos. Oh Padre Celestial, venimos ante tu presencia con temor para exponer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que sea tu Espíritu Santo el que dirija nuestro espíritu. Seamos edificados, comprendamos por qué el día de hoy nos quieres hablar de esto, Señor. Háblanos, Señor. Guíanos, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti. Amén. Muchas veces, mis hermanos, se nos olvida lo que es realmente estar en la presencia de Dios y ante su santidad. Y como se nos olvida, muchas veces cometemos el error de acercarnos ante el trono de la gracia, donde está su santidad, con actitudes erróneas generadas por nuestro corazón engañoso, al punto que podemos presentarnos ante su santidad con amargura en el corazón, con desprecio al prójimo o con críticas a nuestras autoridades. Nunca perdamos de vista, mis hermanos, que nuestro Dios es 3 veces santo y por lo tanto debemos acercarnos ante su presencia con temor y con respeto. Cuando le alabamos, cuando oramos o cuando leemos su palabra, ya que estos son medios que utilizamos como iglesia para estar en su presencia. Ahora,
Por otro lado, si volteamos al Antiguo Testamento, la Escritura nos enseña cómo Jacob, a través de un sueño, experimentó estar en la presencia de Dios, ya que en ese tiempo Dios se comunicaba a través de los sueños con los hombres que él quería utilizar o quería darles un mensaje. Y esto lo vemos en Job, capítulo 33, en los versos 15 al 16, donde nos dice, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces es claro que Dios en el Antiguo Testamento se comunicaba a través de los sueños con los hombres y así lo hizo con Jacob, como se menciona en Génesis en el capítulo 28, donde Dios le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Sin embargo, la parte que quiero resaltar es cuando Job despierta del sueño y dice en Génesis 28, versos 16 y 17, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es claro, mis hermanos, que Jacob tuvo miedo de estar en la presencia de Dios. Por eso dice, cuán terrible es este lugar. Sin embargo, después dice, no es otra cosa que casa de Dios, lo cual es una referencia a la presencia de Dios. Y en este mismo sentido es que Salomón dice en la primera parte del versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, lo cual es una referencia a ir a la presencia de Dios. Ahora, ciertamente hoy, mis hermanos, no tenemos un templo como lo tenía el pueblo de Israel en la antigüedad para poder presentarnos ante la presencia de Dios. Pero a través de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, ahora su presencia está en cada uno de nosotros, los cristianos, porque ahora somos el templo de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a los corintios, en primera a los corintios, en el capítulo 3, en los versos 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, mis hermanos, si entendemos esto, también deberíamos decir como Jacob, cuán terrible es este lugar, porque su presencia y su santidad está entre nosotros. Así que, mis hermanos, no tomemos a la ligera nuestro cuerpo porque es un templo donde mora la presencia de Dios. Ahora, cuando Salomón habla de ir a la presencia de Dios, en ese contexto es al templo, da un mandamiento cuando dice, guarda tu pie. Y aquí la palabra guarda se refiere a estar vigilantes y obviamente es en el contexto de nuestros pies. Es como si hoy nos estuviera diciendo, vigila tu camino o mira por dónde vas, porque la presencia de Dios ahora te acompaña. Y por lo tanto, mis hermanos, debemos preguntarnos a qué lugar estamos llevando la presencia de Dios. ¿Estamos siendo realmente vigilantes? De hecho, mis hermanos, este es un buen lugar para llevar la presencia de Dios, porque aquí juntos alabamos a nuestro Dios, leemos su santa palabra y oramos juntos. Sin embargo, por la noche o los fines de semana, ¿dónde llevamos su presencia? En una ocasión me preguntaron, ¿es malo bailar?
Y le respondí, la escritura nos enseña que David danzaba a Dios. Así que el problema no es en sí el baile, más bien es dónde quieres bailar o con qué intención es que lo quieres hacer. Porque si es en un antro o es en una fiesta del mundo, donde la droga, el alcohol, la sensualidad y el desenfreno son los que dominan el ambiente, no creo que ahí vayas a glorificar a Dios por medio del baile. Pero después le dije, pregúntate, ¿dónde quieres llevar la presencia de Dios si ahora mora en ti? Por eso la escritura dice, guarda tu pie o ponle vigilancia a tu camino, porque traemos la presencia de Dios y es algo que no debemos tomar a la ligera. Ahora, Salomón continúa con otro mandamiento cuando dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Es claro que Salomón está presentando este mandamiento en el contexto del templo, porque es allí donde estaba su presencia y bajo ese contexto es que dice esto, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Ahora, ¿por qué era importante esto para el pueblo de Israel? Esto era, mis hermanos, porque los israelitas, bajo el contexto de la ley, tenían instrucciones de presentar diferentes tipos de ofrendas, como por ejemplo, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, ofrendas diarias, ofrendas mensuales, ofrendas del día de reposo, ofrendas de las fiestas solemnes. Y por lo tanto, todo israelita debería presentarse en el templo con una ofrenda y nunca con las manos vacías. Pero el problema era que muchos israelitas presentaban su ofrenda de una manera necia y por lo tanto era algo que no agradaba a Dios, como fue el caso del rey Saúl cuando los filisteos se juntan para pelear contra Israel. Sin embargo, Saúl tenía instrucciones del profeta Samuel de esperar los 7 días en Gilgad. Pero como el pueblo se le estaba desertando y Samuel no llegaba, Saúl decidió presentar holocaustos y ofrenda de paz sin la autorización del Señor. Por eso cuando llega el profeta Samuel, le dice en 1 Samuel capítulo 13, en los versículos 11 al 13, ¿qué has hecho? Le dice. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgad y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es claro que Saúl, mis hermanos, en su desesperación, presentó un sacrificio que no era del agrado del Señor. Por ese motivo fue desechado. Y por lo tanto, este fue un sacrificio de los necios, como lo menciona Salomón en el texto base. Por eso la instrucción o el mandamiento de acercarse a la presencia de Dios, más para oír que para ofrecer. Ahora, si Saúl hubiera sido obediente a lo que escuchó el profeta Samuel, otra historia sería, porque no habría actuado locamente como lo hizo, como un necio. Por eso Salomón dice en la parte final del versículo 1, porque no saben que hacen mal. Ahora, este es un principio vigente, mis hermanos.
Porque si escuchamos o leemos lo que Dios manda en su palabra y hacemos otra cosa que Dios no mandó, estaremos actuando neciamente y para mal, como lo hizo Saúl. Ahora Salomón, en el versículo 2, continúa con otro mandamiento cuando dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Y aquí entramos al segundo punto de la enseñanza, y esto es no hablar apresuradamente. La realidad, mis hermanos, que el hablar apresuradamente es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos. Porque es muy fácil soltar las palabras sin pensarlo. Por ejemplo, cuando nos ofenden. Rápidamente soltamos la lengua al punto que dañamos a los que nos rodean. De hecho, como esposos, ¿cuántas veces hemos ofendido a nuestro cónyuge cuando nos sentimos ofendidos? O si andamos en el carro circulando en una avenida, traemos prisa y se nos pone enfrente un carro lento. ¿Qué pasa? Inmediatamente empezamos a reaccionar y salen los maltratos. Apúrate, lento, o quítate del camino. Este es un mal, mis hermanos, con el que constantemente estamos batallando porque hablamos apresuradamente y no refrenamos nuestra lengua. De hecho, la escritura nos habla mucho en relación al problema que tenemos con la lengua. Por ejemplo, en Salmos 52, en el verso 2, dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace daño. Aquí la lengua es comparada con una navaja afilada, que si nos toca, nos va a dañar. Ahora en Salmo 123 dice: ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Y Salomón también dice en Proverbios 17:4: el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Aquí la lengua está relacionada con los malvados y con los mentirosos. Ahora en el Nuevo Testamento, Santiago dice en Santiago 1:26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es decir, es sin sentido. Y un poco más adelante, Santiago también dice en el capítulo 3, en los versículos 5 y 6, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que puede hacer este miembro tan pequeño que tenemos? Por último, Pedro también dijo en primera de Pedro capítulo 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces es claro que si no controlamos nuestra lengua, no solamente le vamos a hacer daño a los que están a nuestro alrededor, sino también nosotros mismos nos podemos hacer daño, sobre todo cuando ofendemos a alguien y esa persona reacciona y luego viene con violencia. En este sentido, cuando era joven, mi papá me había regalado una moto, estaba en la secundaria y todas las tardes salía a dar la vuelta con un compañero de trabajo, a visitar a los compañeros de clase. Y una tarde, media tarde noche,
iba circulando aquí por la calzada Cetis, estaba haciendo semáforo para dar vuelta a la calzada de las Américas. Y en eso pasó un carro lleno de muchachos, andaban un poco tomados, y nos gritaron no sé qué cosa. Yo no les puse atención, están borrachos, dije. Pero mi amigo no se quedó callado y les hizo una seña. Yo no me di cuenta, seguí avanzando. En la siguiente calle hay un alto y luego entré a Los Alamitos porque iba a visitar a una compañera de trabajo. Y en cuanto di vuelta, escuché un rechinido de llantas. Ah, caray, volteé por los espejos y venía el carro bien a todo lo que daba prisa. Y dije, ah, caray, y eso me dijo mi amigo, apúrale, vienen sobre nosotros. Y pues yo le di, ¿no? Pero miraba por el espejo cómo se acercaba y quería tumbarnos. Gracias a Dios no estaba tan lejos la casa de nuestra amiga, y en cuanto llegué, entré a su casa casi, lo bueno que la casa estaba al fondo, entré frenando todo, ¿no? Porque venía recio. Y esto es lo que pasa, mis hermanos, cuando no nos detenemos ante un agravio. Por eso es mejor no hablar apresuradamente, soltar rápidamente la lengua. Ahora, Salomón continúa diciendo, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y esto se refiere, mis hermanos, a no darnos prisa con la boca cuando le presentamos un asunto a Dios, como pasó con Abraham cuando intercede por Sodoma, y en Génesis en el capítulo 18, en los versos 23 al 25, donde Abraham le dice a Dios, ¿destruirás también al justo como al impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Es claro que esta es una buena petición que Abraham le está haciendo al Señor. Por eso el Señor le responde, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré este lugar por amor a ellos. Sin embargo, Abraham no se detuvo, continuó hablando. Y luego dice, bueno, pero si no hay 50, que si hay 40. Bueno, pues si no hay 40, ¿qué tal si hay 30? Y ahí se fue, hasta que llegó a los 10. Sin embargo, conocemos la historia, solo había un justo y fue el que fue salvado, ¿verdad? Con su familia. Pero todo lo demás fue destruido. Pero el punto es, mis hermanos, que Abraham siguió hablando sin detenerse, presentándole este asunto a Dios. Y a eso se refiere Salomón cuando dice proferir palabra delante de Dios, ya que no estamos en la posibilidad de negociar con Dios. De hecho, lo mismo pasó con Jacob. Después de que el Señor se le presenta en sueños y le dice que va a estar con él, como estuvo con Abraham, como estuvo con Isaac. Sin embargo, Job dice en el capítulo 28, en los versos 20 y 21, es Génesis 20, versos 20 y 21. Si fuere Dios conmigo, dice Jacob, y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob, mis hermanos, aquí está queriendo condicionar a Dios cuando le dice, si haces esto, entonces serás mi Dios. Cuando Dios ya le había confirmado que estaría con él. Es claro que el hombre, mis hermanos, no puede condicionar a Dios a través de sus peticiones, porque Él es el Todopoderoso y aparte Dios siempre hace las cosas conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Por lo cual, esto, mis hermanos, derriba la doctrina de decláralo y confiésalo y se hará. De hecho, ¿qué hizo Pablo? 3 veces le pidió al Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué pasó? No, le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en
la debilidad, lo cual quiere decir que los propósitos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Ahora, Salomón en la segunda parte del versículo 2 da la razón del mandamiento cuando dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Es como si nos dijera, ubíquense y hablen menos en la presencia de Dios. O como dice Salomón en Proverbios 10:19, ya que en las muchas palabras no falta el pecado y el que refrena sus labios es prudente. O como dijo Jesús en relación a la oración en Mateo 6, en los versos 7 y 8, donde dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas pues semejante, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Así que mis hermanos, hablemos lo necesario ante la presencia de Dios para no caer en pecado con las muchas palabras. Ahora Salomón continúa diciendo en el versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Y aquí entramos al tercer punto de la enseñanza, y esto es la necedad que hay en las muchas palabras. Ahora, Salomón aquí, para que entendamos el problema que hay cuando hablamos mucho, nos presenta primero un ejemplo donde hay mucho trabajo, cuando dice, la mucha ocupación viene del sueño, ya que la palabra ocupación aquí se refiere a un negocio y por lo tanto es una referencia a un trabajo. Sin embargo, vemos que antepone la palabra mucha, lo cual es una referencia a abundancia, es mucho. Y por lo tanto, esto nos habla de que de mucho trabajo, de que si hay mucho trabajo, esto va a afectar nuestro sueño. Ahora, en este sentido, no sé si les ha pasado que cuando están bajo mucha presión en el trabajo, afecta nuestro sueño. De hecho, en mi vida laboral, yo experimenté esto constantemente por las exigencias de mi jefe, porque como éramos trabajadores de confianza, siempre nos daban muchas responsabilidades y luego nos decían, ocupo que saques esto y esto también. Al punto que le decía, mejor dime, ¿a qué le doy preferencia? Sin embargo, él me decía, solucionalo todo y a ver cómo le haces. Y esto, mis hermanos, hacía que mi mente se recargara al punto que hasta dormido soñaba que estaba en el trabajo. Recuerdo que en una ocasión, en un sueño, se me vino así la imagen de un trámite que había dejado a medias. Y en cuanto desperté, ya quería correr al trabajo. Quiero llegar a hacerlo para que luego no me llamen la atención. Y de hecho, tenía un jefe y él nos decía, porque también siempre estaba bien presionado. De hecho, en ese tiempo estaba como administrador de la Clínica 30. Y él decía que cuando estaba en la noche dormido, siempre se dormía con una grabadora a un lado. Y cuando se le venía algo, se acordaba y se despertaba, agarraba la grabadora y lo grababa y luego se volvía a acostar a dormir. Y pasaba otra cosa, hacía lo mismo. Y en la mañana ya cuando se iba al trabajo, escuchaba todos los pendientes que se vienen en la noche para atacarlos. Algo así es a lo que se refiere Salomón cuando dice de la mucha ocupación viene el sueño, porque aún dormidos estamos en el trabajo. No sé si les ha pasado. De hecho, la Nueva Biblia de las Américas traduce la primera parte del versículo 3 y dice, porque los sueños vienen de la mucha tarea. Ahí están. Estás dándole vuelta en la mente. Entonces, mis hermanos, el mucho trabajo va a afectar nuestro sueño, aunque a veces son pesadillas, ¿verdad? Y Salomón nos presenta este ejemplo, mis hermanos, para que comprendamos lo que nos expone en la segunda parte del versículo 3, cuando dice, y de la multitud de palabras, la voz
del necio. Es claro que aquí la referencia es que el hablar mucho nos puede llevar también a ser personas necias, es decir, ignorantes y que no sabemos lo que deberíamos de saber, como lo define el diccionario de la Real Academia. Y ahora, un tema donde los necios hablan mucho es el tema de Dios, porque para ellos Dios no existe. Por eso el salmista dice en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. De hecho, esta misma escritura fue la que utilizó el apóstol Pablo cuando habla de que no hay justo ni aún uno, porque todos estamos bajo pecado, como se menciona en Romanos 3, en los versos 9 al 11, donde dice que pues somos nosotros mejores a ellos o que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es claro, mis hermanos, que la condición del ser humano sin Dios va a ser de corrupción y por lo tanto en su necedad van a estar afirmando que no hay Dios. Sin embargo, los mismos cielos afirman la existencia de Dios. Por eso el salmista dice en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La realidad, mis hermanos, es que se necesita estar ciegos para negar la existencia de Dios, porque vemos o cuando vemos todo lo creado, de hecho nosotros somos parte de esa creación. Sin embargo, los necios hablan, hablan y hablan sin saber lo que deberían de saber en relación a Dios, porque estamos en una creación que fue hecha por Él. Ahora, por otro lado, la necedad del ser humano también los lleva a enojarse con Dios, como lo expresa Salomón en Proverbios 19:3, donde dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La realidad, mis hermanos, es que muchas veces ante la pérdida de un ser querido, hay personas que se enojan con Dios como si Dios fuera el culpable de nuestras desgracias. En este sentido, recuerdo que en una entrevista le preguntaron a un pastor, perdón, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permitió que las Torres Gemelas se estrellaran allí y dos aviones y murieran muchos? Y el pastor, con la sabiduría de Dios, les contestó, o al que le estaba entrevistando, si el hombre saca a Dios de su vida, ¿cómo quieren ahora que les dé su protección? La necedad, mis hermanos, aparta al ser humano de Dios. Por ese motivo hablan, hablan y hablan de algo que deberían de saber y no conocen, como es la misma existencia de Dios. Entonces, mis hermanos, es como si Salomón nos estuviera diciendo, así como las muchas actividades en el trabajo te afectan el sueño, de la misma forma el hablar muchas palabras de lo que no sabemos nos puede llevar a la necedad. Ahora Salomón continúa diciendo en los versículos 4 y 5, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Aquí entramos a nuestro cuarto punto de la enseñanza, esto es cumplir lo que le prometimos a Dios. Ahora, aquí es importante definir qué es una promesa. Y de acuerdo al hebreo, aquí es una referencia a un voto donde una persona se compromete voluntariamente delante de Dios a hacer algo, como por ejemplo, hablando de una enfermedad, le podemos decir, Señor, dame salud. Y después hacemos el voto. Y si me ayudas, te serviré. Sin embargo, Dios a veces en su misericordia nos da salud
pero tenemos salud y ahora nos ocupamos de otras cosas y no le servimos. La realidad es que muchas veces, mis hermanos, no cumplimos los votos o las promesas que le hacemos a Dios. Por eso la Escritura dice en Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Lo cual quiere decir que si por alguna razón le hicimos una promesa a Dios, debemos cumplirla. Por eso Salomón también dice al inicio del versículo 4, si le hacen una promesa a Dios, no tarden en cumplirla. De hecho, Salomón aquí lo presenta como un mandamiento, ya que Dios lo había indicado en su ley en Números 30. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿qué pasa si no cumplimos? Y en la segunda parte del versículo 4 se nos da la respuesta cuando dice, porque Él, es decir, Dios, no se complace de los insensatos. Lo cual quiere decir que seremos como un necio a no cumplir lo que prometemos y de igual forma le estaremos diciendo al Señor con nuestros hechos, no nos importas en mi vida o no me importa, no me importas tú en mi vida. Por eso Salomón hace énfasis en la parte final del versículo 4 cuando dice, cumple lo que promete. Ahora, posiblemente alguien diga, Salomón, límpiate la sangre porque te estás mordiendo la lengua al decir cumple lo que prometes, ya que tú mismo no lo hiciste. Sin embargo, mis hermanos, si Salomón se encontrara aquí también, nos diría, te lo digo para que ahora tú como cristiano no cometas mis mismos errores, ya que estos errores no glorifican a Dios. O como lo haría un padre con el hijo para que no cometa sus mismos errores. Así que mis hermanos, si por alguna razón le hemos prometido algo al Señor, lo dejemos al olvido, mejor cumplamos nuestras promesas porque Dios no se complace con aquellos que le prometen y no cumplen. Ahora, ¿cuál es la recomendación de Salomón en relación a alguna promesa que le hagamos al Señor? Versículo 5 lo menciona, cuando dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea, quédate calladito. Así que mis hermanos, es mejor que no prometamos a que prometamos y después no cumplamos lo que prometimos. Lo cual nos lleva al quinto punto de la enseñanza, y esto es no permitir que nuestra boca nos haga pecar contra Dios. Como se menciona en el versículo 6, donde dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Es claro que la recomendación de Salomón es que cuidemos nuestras palabras, ya que a través de ellas también podemos pecar contra Dios. Ahora, puede ser por medio de una promesa que no cumplimos, como lo vimos en el contexto, ya que Dios no se agrada de los que prometen y no cumplen. Sin embargo, Salomón aquí toca otro aspecto en relación a las promesas que hacemos y no cumplimos, y esto es el querer justificarnos de nuestro incumplimiento. Por eso Salomón dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ahora, la palabra ángel aquí es una referencia a un mensajero de Dios, como lo eran los sacerdotes en el templo. Y esto lo vemos a través del profeta Malaquías, en Malaquías 2:7. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esta escritura nos aclara que los sacerdotes eran los mensajeros de Jehová. Y por lo tanto, cuando una persona hacía un voto voluntario a Dios,
bajo el contexto de la ley, la forma de cumplirlo era a través de una ofrenda. De hecho, veamos esto en Deuteronomio 23. Véanlo en su Biblia. Deuteronomio 23. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Deuteronomio 23, versos 21 al 23 nos dice: Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces es claro que cuando una persona hacía un voto a Dios, estaba relacionada con una ofrenda, ya que las ofrendas eran lo único que podían ofrecerle a Dios en agradecimiento a sus bendiciones. Por ejemplo, si un judío sembraba trigo, cebollas o alguna legumbre, Dios es el que daba la lluvia para que se pudiera salir el fruto de esa siembra que hizo. Por eso en Levítico 26:4 dice: Yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Entonces, cuando un judío era bendecido por Dios a través de la lluvia, en agradecimiento, él le presentaba una ofrenda a Dios. Sin embargo, muchas veces hacían un voto a Dios y no cumplían. Por eso Deuteronomio 23:23 dice: por lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces es claro que nadie puede decir que hizo el voto por ignorancia, porque lo hicieron con pleno conocimiento de la promesa o el voto que ellos hicieron. Es como si hoy le decimos al Señor: Señor, te entrego este negocio que estoy empezando. Si lo bendices, te prometo que voy a apoyar tu obra. Pasa el tiempo, el Señor prospera, bendice el negocio y no apoyamos su obra. Algo así es a lo que Salomón se refiere aquí. Por eso después hace una pregunta en la segunda parte del versículo 6 del texto base. Regresemos ahí. Dice aquí la escritura: porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Es claro que la obra de las manos es una referencia al trabajo que se hizo, como sembrar una parcela, lo cual era muy común en los tiempos de Salomón, pero también habían trabajos de herrería, de carpintería o de zapatería. Y si alguien hacía un voto a Dios en relación a su trabajo y no cumplía, el negocio se podía venir abajo. Por ejemplo, en los campos Dios podía enviar depredadores para exterminar el fruto. De hecho, ahorita leímos que mandó leones, ¿verdad? Dios podía hacer cosas así. Ahora, si estamos hablando en un negocio de carpintería, Dios podía levantar otro carpintero para quitarle todos los clientes. Por eso era importante cumplir los votos que habían hecho a través de sus palabras, porque si no lo hacían, podía venir juicio de Dios, o en nuestro caso puede ser disciplina por mentirosos, por prometerle y no cumplirlo. Miren cómo traduce la nueva traducción viviente del versículo 6. Se los voy a poner en la pantalla. Se los van a poner. Por acá está nuestro presentador. Ese, miren. Eclesiastés 5:6, en la versión nueva traducción viviente, dice: no dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Entonces, mis hermanos, si le prometemos algo a Dios,
hay que cumplirlo, porque si no lo hacemos puede venir la disciplina a nuestra vida por la falta de cumplimiento de lo que salió de nuestra boca. Sin embargo, nueva traducción viviente. Sin embargo, Salomón continúa diciendo en el versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Miren cómo traduce este mismo versículo, la nueva traducción viviente, se los ponemos en la pantalla. Dice, hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Es claro que el hablar no cuesta nada, ni tampoco soñar despiertos. Pero si hablamos o hacemos algo sin el temor a Dios, nuestro camino puede desviarse para pecar contra Dios. Por eso el énfasis de Salomón cuando dice, tú en cambio teme a Dios. Es como si hoy nos estuviera diciendo, no sean irreverentes, no le falten el respeto a Dios, cumplan, si le prometieron algo, cumplan lo que prometen. Y Salomón de aquí hacia adelante va a empezar a hablar ya del temor al Señor. Primero empezó a hablar de todos los desvaríos, todas las cosas que hizo, pero luego va a empezar a dirigirnos hacia el Señor, porque hacia allá nos quiere llevar. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 5 puntos. En primer lugar, seamos oidores antes que hacedores, porque si hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, no será para bien, sino para mal. En segundo lugar, cuidemos el no hablar apresuradamente delante de Dios sobre todo. Mejor aprendamos a hablar lo necesario, porque en las muchas palabras no falta el pecado. En tercer lugar, si tenemos que hablar de un tema que no conocemos, no permitamos que nuestras palabras nos hagan caer en necedad, como pasa con aquellos que dicen no hay Dios. Así que seamos prudentes en relación a los temas que no conocemos para que no vayamos a caer en necedad a través de lo que estamos diciendo. En cuarto lugar, cumplamos toda promesa que le hagamos, que le hayamos, perdón, hecho a Dios o que le presentemos al Señor, porque si no lo hacemos, seremos como un necio que no toma en cuenta a Dios y por lo tanto puede venir disciplina de Dios. Así que, mis hermanos, si prometen, cúmplanlo, no lo dejen al olvido. Y en quinto lugar, no permitamos que nuestra boca nos haga pecar contra Dios diciendo que lo hicimos por ignorancia, sobre todo cuando le presentamos un voto o una promesa. Así que mis hermanos, no hablemos a la ligera, mejor hablemos con temor para no pecar contra Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es como un espejo donde nos podemos mirar. Y el día de hoy estuvimos viendo, mi Dios, el gran peligro o problema que hay en presentarnos delante de ti a la ligera. Yo te pido perdón, Señor, si lo he hecho. Y ayúdame, Señor, a ser prudente, a no hablar por hablar delante de ti, porque tú eres el Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre en el temor a ti para no vivir vidas en contra de tu voluntad. Y como lo vimos el día de hoy, Señor, ayúdanos a reflexionar, a meditar, a analizar si un día te hicimos una promesa y al día de hoy no la hemos cumplido para que lo hagamos. Porque no queremos que venga disciplina de parte tuya a nuestra vida por estar diciendo cosas delante de ti y no cumplirlas, Señor. Oh mi Dios, perdona nuestros pecados y ayúdanos a avanzar más. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.